Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Modo Avión. Hoy nos visita una celebridad, una persona muy distinguida de la ciudad de Rosario, Miguel Milano. Hola Miguel, Gracias, Fede, ¿cómo estás? bien, ¿y vos? Un placer, me encantó tu programa anterior con mi amigo del alma, Marcelito Trento, compañero mío de Rotary. Bueno, me gustó el sistema de programa, digo, muy ágil, me gusta. Bueno, te agradezco mucho por estar acá. Gracias por invitarme. Si empezamos a ir para atrás, recién hablábamos antes de comenzar, de aquel muchacho que estaba en la Dante, aquí. ¿Qué crees que pasó en tu vida y para generar esa identidad tan relacionada con las ciencias sociales, porque sé que tenés muchos títulos como abogado, martillero, escribano, pero también de ese rol, Músico. a eso iba, de ese rol empresarial y la música que lo atraviesa por todos lados. Mira, si te tuviese que resumir todo, digo, fue un momento de extremo trabajo. Los otros días mi hija es licenciada en Relaciones Laborales, me manda una estadística donde le hacían preguntas a muchas personas cuánto consideraban que trabajaban en contra de lo que tendrían que trabajar. Y casi el 90% dijo que el 70% trabajaban. Ujú. En mi caso me di cuenta que trabajé siempre el 100%. El ir a las dos facultades, el mientras iba a las facultades trabajar, me generó una forma distinta de ser. No tuve las novias que debes haber tenido vos con tu facha, No, porque no tenía tiempo. Entonces, cuando mis compañeros salían a jugar al fútbol, cuando mis compañeros estaban con chicas, yo estaba dándole al piano, estaba dirigiendo la banda o estaba estudiando la carrera, porque yo me recibí de abogado, voy a cumplir la semana que viene 40 años de abogado. Yo ya era director de tres bandas de música en ese momento, o sea que yo trabajaba mucho. Entonces, te resumo, creo que la causa está allí. Y tal vez ese miedo a quedarme pobre, a ser como mi abuelo que vino de Sicilia analfabeto, o mi abuelo que vino del Piemonte como sastre, y que bueno, pudieron desarrollarse, desarrollar a sus hijos, y bueno, nosotros veíamos con mi hermano esa obligación de trascender un poquito más, y te inculcaban tus viejos también. Mi papá militar, ¿qué hacían tus padres? mi papá era militar, suboficial, mi mamá era modista, mamá era profesora de corte y confección en escuelas, y bueno, y los dos tenían unos 7 hermanos, el otro 5 hermanos, por lo cual mi papá se mete en el ejército porque era lo único que tenía en ese momento para poder hacer. Después fue un gran militar y fue a la escuela militar de equitación y terminó siendo profesor de equitación del Jockey Club. Tal es así que, bueno, el parabólico, la pista cerrada, está su placa, lleva su nombre. Y mamá, tuve la dicha de poder, la segunda escuela en la cual empiezo a dar clase a los 20 años empecé, en la misma escuela donde mamá había hecho su secundario, donde fue maestra o profesora, ingresé yo también allí un poco a continuar eh, la vida de ellos. Se te ilumina mucho los ojos cuando hablas de tus padres. ¿Crees que fueron el motivo de esa perseverancia constante para llegar hoy donde estás? Te lo resumo. Papá decía, yo a mis hijos le pido 10, le pido 12 para que me den 10. La otra, Villa Gobernador Galvez, 1981. Me ofrecen crear la banda municipal de Villa Gobernador Galvez. Me voy a Buenos Aires y me encuentro allí con un teniente coronel, que era el jefe de la división bandas. Me dice, pero escuche, usted va a la facultad de música ya la enseñanza que usted entra acá directamente como teniente primero en comisión. Dice, se gana 16 años. Llego a casa, papá, voy a ser oficial. Dice, vos primero me pone la mano acá, dice, vos primero me recibí de abogado y si querés después seguís. Entonces, claro que te marcan tus viejos muchísimo, y también me marcó mucho que mi papá, junto con mi mamá, eran muy ambiciosos. Y mi viejo, siendo militar, se le ocurre comprar en la falda
ser socio de una bodega de vino cuando no sabía un pito de vinos y se funde. Duró un año nada más. Y eso me enseñó, no te digo la necesidad, pero sí a ser muy, muy cuidadoso del dinero. Salía en la Dante, había un ucraniano que te vendía el maní japonés y los subus, y todos mis compañeritos se compraban el maní japonés y los subus, y yo sabía que si me lo compraba, mis viejos necesitaban no gastar todavía. Bueno, esos años me ayudaron mucho también a ser muy cuidadoso del dinero, a saber administrar bien para que no nos pase lo mismo. A mi hermano fuimos a psicólogos y los psicólogos nos vieron ese mismo tema. Creo que los padres son fundamentales en cuanto a lo que terminó siendo un poco nuestras vidas, ¿no? Si bien, te cuento esta, en un momento me voy a tocar a la banda de Villa Constitución porque nos pagaban, yo tocaba el clarinete. ¿En qué año fuiste, Miguel, ahí? 79 debe haber sido. Eras un pibe. 19 tenía años. Le di, pasaba un compañerito mío, lamentablemente ya fallecido, me pasaba a buscar con el auto, yo le daba el clarinete para que mi vieja no me viera, lo metíamos en el auto y salía después con los libros y con los apuntes, mamá, me voy a estudiar. Y me iba a tocar música, que era lo que a mí me gustaba. Después terminé tocando en los carnavales de Provincial, año 1981. Disfruté mucho hacer las dos cosas, pero te darás cuenta que para hacer todo eso bien, a algo le tenés que sacar. Seguro. Entonces, bueno, no tuve, o sea, recién me caso a los 30 años, cuando vuelvo de Europa, o sea, no tuve muchos noviazgos como otros chicos. Cuando después te fuiste a Europa, después que te recibiste. Me recibo de abogado, meto el primer juicio y me matriculo de escribano. Víctor Vesco me dijo, bienvenido a la vagancia, era el presidente central. Sí, claro. Me paro. Y le digo, ¿por qué escribano? Dice, sí, porque uno le copia lo que hizo bien el anterior. Y mi escribano me dice, vos que sos colega, lo vas a entender, dice, bienvenido a la alegría. Le digo, ¿por qué escribano? Dice, porque aquí el que compra o vende siempre viene contento. Mientras que vos como abogado, seas actor o seas demandado, siempre tenés problemas y siempre estás con estrés y los jueces que te ponen lo que se les antoja acá, nosotros no tenemos problemas. Sabio. Fue muy bueno, pero me duró muy poco, me duró 3 años nada más, porque me voy becado a Italia a estudiar, a hacer una maestría en dirección de bandas de música. Estando allá me fue fabuloso, pero se muere mi papá y tenía una empresa de seguridad que él ya hacía 20 años había fundado, tenía 54 empleados. Mi hermano era dueño de Arrow, una confitería bailable que fue muy, muy famosa. Arrow en calle Balcarce. Calle Balcarce, entre Tucumán y Catamarca. ¿La empresa que me hablas es el Centinela? La empresa que te hablo es el Centinela. Y en su momento dijimos, bueno, cerramos a fin de año la empresa, dijimos con mi hermano, él estaba en quinto año de abogacía, mi hermano Marcelo, y a fin de año, mi papá muere en abril, a fin de año dijo Alfonsín, mi papá estaba internado en el Sanatorio Parque, dice Alfonsín, la casa está en orden, felices Pascuas, ese día. Al miércoles llegué al sanatorio y papá se había muerto. Entonces, esos 54 empleados iban a quedar en la calle. Dijimos, bueno, nos mantenemos hasta fin de año y cerramos la empresa. A fin de año teníamos 100 empleados. Y yo no había vendido ninguna escritura porque, viniendo de familia no pudiente o humilde o no de familia, hablemos así como decía Alvarado Belloso, que siempre son los mismos grandes abogados que ganan mucha guita, los grandes estudios jurídicos, ¿no? Y si vos lo pensás y ponés los apellidos te vas a dar cuenta que es cierto lo que decía. Son los mismos, sí. Y bueno, la cuestión termina que no había vendido una sola escritura porque hubo justo la hiperinflación y quién iba a comprar y vender casa. Estamos en un momento como ahora, donde o sea, solamente... Quisiste seguir con el deber que te había inculcado tu viejo, sin embargo, en el relato siempre la música te termina atrapando. Mira, recién se lo dije a un director de orquesta que justamente ahora viene a dirigir al Teatro del Círculo y justo le contaba eso, que gracias a la música y a dirigir la banda me fue bien después en los negocios. Porque, bueno, te lo termino, el escribano tiene una capitis de Minutio,
no pude ser comerciante, por lo cual tuve que dejar. Cuando ya me fue tan bien con la empresa, ya no podía ser escribano, así que me volví a matricular como abogado. Realmente casi que no ejercí, sino que vendía servicios jurídicos. Mi socio hoy es juez de la Quinta, de circuito, y bueno, él trabajaba y yo conseguía clientes. Y así fuimos haciéndonos con mi hermano, que él no retomó después los estudios, o sea, se quedó con la parte de la empresa, era muy, muy buen administrador, y yo hacía la parte de las relaciones públicas. La banda, cuando yo salía a tocar por la peatonal con la banda, la gente me veía y como que quedaba ese cariño que viste, cuando vos ves un abogado, oye, abogado, cuídate, si no tenés un problema Sí. yo te lo encuentro. Bueno, no, como músico te miran con cara un poquito más alegre. Es que Miguel, vos, si uno no te conoce, no tenés pinta de abogado. Esa es la realidad. ¿Vos decís? No, yo siempre te vi, o sea, siempre supe quién eras, sé de tus títulos, pero la música te trasciende a vos. Sí, O sí. sea, es decir, Bueno, hasta si bien- jurídicamente tenía el grupo mío se llamaba Los Tordos, con varios abogados prestigiosos de Rosario, eso ¿no? no lo sabía. Sí, bueno, muchos años. Fui muchas veces presidente de la Comisión de Cultura. Hoy sigo siendo, estoy en 2 institutos. O sea, la parte linda de lo jurídico en nuestra cuestión social, ¿viste? No, lógicamente, pero no podés tener muchos abogados, especialistas tenés menos, docentes tenés otros pocos, pero abogados y músicos no tenés tantos. Bueno, Alberdi, Sí, Alberdi. hoy justo lo charlaba porque este chico con el que hablé era de Santa Fe y le contaba que cuando fui a estudiar a Santa Fe, yo fui a la Escuela de Música también de Santa Fe a hacer unas especializaciones, el director era abogado y el profesor de cuerdas también era abogado y músico, Cepeda Loazó y Nardi. Y ellos me alentaron a que siguiera haciendo las dos cosas porque se podían. Te pongo una pausa sobre la música y vuelvo a la seguridad. ¿Por qué empresa de seguridad? Entiendo que Porque por tu papá era militar, por tu claro. papá. Los militares es una continuación de lo militar. Mira, para explicártelo, tuve un gran colaborador en la empresa que fue el entrenador de Demidi, Ujú. don Mario Robert. Estoy trabajando para que tenga una calle en nombre de él, porque fue un gran tipo. Creó la dirección de cementerios, creó la dirección de tránsito, la dirección de personal de la municipalidad. Un genio. El tipo era inspector general de la policía. Cuando lo contrato, porque me encantaba la forma de ser que tenía. ¿Esto qué fue en tus Ni bien muere mi papá. Después que muere Ah. mi papá, yo necesitaba tener alguna. Vos imagínate que yo tenía una empresa de seguridad, un mocoso de 28 años y otro de 24. ¿Cuánto me dio Rosario? ¿Cuánta confianza tuvo? Bueno, siempre digo, el día que vendí la transportadora de caudales, ese día del 2017, de hace ya 9 años, yo llevé 7.000 millones de pesos en la empresa. Mirá cuánta confianza han tenido en mí los rosarinos. Digo, ¿cómo no agradecerle a esta ciudad esas cosas, ¿no? Y todavía la gente sigue confiando en nosotros. Bueno, y en el caso de don Mario me decía, doctor, dice usted esta empresa usted la tiene que tomar como si fuese una jefatura de policía. Usted es jefe de policía. Después tiene la plana mayor, que eran él y un coronel, otra gente que me acompaña, jefe de personal. Dice, abajo usted tiene los supervisores, los comisarios e inspectores. Y abajo tiene las comisarías, que son los lugares donde usted da seguridad. Y no se olvide que tiene que tener el comando radioeléctrico. O sea, el auto al servicio de la empresa, cosa que nadie tenía. ¿Y qué tuve para diferenciarme? Yo era radioaficionado. Me consiguieron cuando gano un premio muy importante, me hago amigo, lo gana conmigo Adelina D'Alessio de Viola, que era muy amiga de, en su momento, la hija del ingeniero Alzogaray, María Julia. María Julia era la capo de Entel. Claro. No había teléfonos en esa época. Bueno, me consiguen un teléfono para la empresa. En la empresa pongo el teléfono, pero con ese aparato de radio, yo tenía mi teléfono propio en el auto, con una antena grande. No existían los celulares, o sea, hizo de celular. Entonces me diferenció
Totalmente, o sea, vos necesitabas hablar conmigo y yo te atendía en el momento. Es como si estuviese en mi oficina siempre. Esas pequeñas cosas fueron dando, bueno, más las enseñanzas. Estudiamos mucho marketing con mi hermano, teníamos cursos que pagábamos $590, época de Carlos Saúl I, de Anillaco. $590 te daban el avión, el alojamiento en el Sheraton, y estudiaba con los mejores capos del marketing del mundo. Yo estudié con Michael Porter, con Philip Kotler, con All Reyes, mi hermano con Peter Drucker, grandes tipos del marketing. Entonces nos fuimos cambiando con la empresa, ya no éramos los que iban todos vestidos igual de camisa celeste, corbata azul, pantalón azul. Ya le pusimos cosas raras, ya vendíamos con carpetas con fotografías de uniformes para que eligieran. Fuimos muy innovativos y bueno, nos dimos cuenta que eso nos dejaba dinero a cambio de otro. Después dijimos, ¿y si ponemos un camión blindado? Y después viene un colega nuestro de Buenos Aires, che, ¿por qué no se ponen con el tema de las alarmas? No, voy a vender alarmas de auto. No, son alarmas de casa. Digo, pero ¿quién? Si después... No, la alarma suena y por teléfono nos avisa una central y sabemos a qué hora, dónde sonó, qué tipo de alarma fue. O sea, lo que hoy ya es normal para todos, las videocámaras, que fuimos todos innovadores. Y después pusimos una empresa, gracias a la música, eso fue gracias a la música y a ser escribano. La gente no tenía dónde guardar papeles. Entonces puse una empresa de guarda documentos que no existía, la había visto en España, algo parecido, y yo guardaba partituras de la banda, de mis chicos, y guardaba las cosas de escribano en mi casa, con un DOS anterior al Excel. Bueno, y así, en todo, yo que quería el aplauso con la música, terminé vendiendo miedo. Sí. ¿En qué momento crees que tuvo el quiebre Rosario? Que la vigilancia, la seguridad privada pasó de ser un extra a una necesidad. Don Mario Robert decía, vea doctor, decía. Vea doctor, dice, ¿qué sería de Rosario sin las empresas de seguridad? Yo creo que esto que empezó con una idea de un coronel que se encargó de los restos de Evita en Italia, en su momento, y puso la primera empresa de seguridad viendo que en Italia ya existía. La seguridad empezó a ser muy útil vistas desde el lado interno. O sea, la seguridad privada no actúa como la policía. La seguridad privada es para adentro. Reemplaza al dueño del lugar. Es el primer controller y el último controller. Es el que te recibe y es el que te despide. Entonces, lo que nosotros hicimos con este quiebre, digamos, yo creo que fue allá por el año, cuando fueron los saqueos en Rosario. Te diría que ahí empezó el incentivo de nuestra empresa, porque ahí ya nos empezaron a tomar las empresas muy grandes, muy importantes. Te digo, hoy tengo multinacionales que voy a decir, pero ¿cómo? Este que está en tal lugar del mundo consume una empresa rosarina. Bueno, entienden que a veces justamente el ser de tu ciudad, el conocer tu ciudad, el conocer cómo funciona todo, el estar cercano a los políticos, ser amigo de los políticos, ser amigo de los jefes de policía, de los funcionarios, genera una simbiosis para poder dar una mejor seguridad que le hace bien a todos, no solo a mis clientes, sino también a los clientes de mis clientes y también a la sociedad toda, porque estamos también en hoteles, estamos en bancos, si bien ya no utilizamos más armamentos porque creemos que es un problema más jurídico, ¿no? Y especialmente para el dueño de la empresa, pero en su momento hasta el tema de, llegamos a tener 300 armas. Un día el jefe de policía me dice, Milano, gran Mariano Sabia fue jefe de policía de provincia, me dice, ¿cuántos empleados tiene? Digo, 350, comisario. Dice, ¿todos armados? Sí, todos armados. Dice, tiene más que mi guardia de infantería. Yo lo miro y me río, siempre me gusta hacer chistes. Le digo, sí, aparte tengo 5 camiones blindados que usted no tiene. Miguel, acá en esta editorial jurídica seguramente nos ven montones de pibes que están estudiando, como también profesionales que asesoran empresas o son empresarios. ¿Qué podés transmitir desde el liderazgo una empresa como Centinela con tantos empleados? Bueno, hoy se llama Watchman, es la empresa más antigua del país. O sea, fuimos quedando solitos.
fueron naciendo nuevas, fueron llegando nuevas. Lo mismo pasó con las empresas de alarma, fueron llegando nuevas. A ver, ¿qué les diría como liderazgo? Primero, que den el 100% de lo que tienen y no el 70%. Segundo, que no hagan que trabajen. Porque si vos crees que las 8 horas que estás allí, cuando usaste 4 para chatear y para escribir pavada con la computadora o con el celular, vos crees que estás trabajando, no te estás mintiendo. Yo creo mucho en que hay que transpirar la camiseta. Mi maestro de clarinete me decía, la música es 10% de inspiración y 90% de transpiración. Yo creo en eso. Creo que hay que capacitarse, o sea, no hay que quedarse en la capacitación que nos dan. Yo soy muy crítico de nuestra capacitación, si bien fui en las 2 facultades que fue de nuestra universidad, nuestra querida Universidad Nacional de Rosario. Yo soy muy crítico del tema del iluminismo. A nosotros nos enseñan poco de muchísimo, lo cual cuando vas a Europa sos Gardel porque parece que supieras de todo, pero en definitiva no sabemos de nada. Sos inquieto, sos callejero, con tantas relaciones. ¿Alguna vez te tentaron para la política? Sí, muchísimas veces. Yo estoy afiliado al peronismo, pero creo que para dedicarse a la política de la manera que hay que dedicarse y para que te vaya bien, por eso los admiro a ustedes quienes han podido trabajar en política. Yo creo que llegó el momento mío de darle a mi familia, que no le pude dar en su momento. Yo me iba a las 7 de la mañana y volvía a las 11 de la noche. Entonces, si bien creo que sería tranquilamente, perdón la petulancia, pero yo podría ser tranquilamente un buen ministro de Seguridad, un ministro de Educación, ministro de Cultura, ministro de la Producción. Creo que cualquiera de esas cosas. ¿Qué pasa? Soy un buen asesor, de oído, ¿no? Al oído le voy diciendo las cosas a mis amigos para tratar de ir mejorando este país. Por eso estoy diciendo que si bien estoy muy feliz y a nuestras empresas le conviene este presidente, yo creo que hoy nos está faltando volver al tema de la doctrina social de la Iglesia, al tema de la justicia social, en definitiva. Yo creo que de estar en política se hace muy difícil. Vos sabés que soy muy amigo de casi todos los políticos rosarinos, los admiro, los adoro, pero me doy cuenta de lo que es adentro. O sea, por un lado se pelean en un lugar, después se van a comer todos juntos, pero después las internas que hay entre ellos, que también pasan en las empresas, te aclaro, en las grandes multinacionales también pasan esas cosas. Bueno, son cosas que a mí no me gustan. Un día me dice Pini Elías, dice, Miguel, ¿no querés quedar, dice, en una placa de bronce, en una calle con tu nombre? ¿Por qué no puedo quedar como un buen empresario, como un buen músico? Digo, a lo mejor alguno lo mira de otra manera, ¿por qué tengo que ser político? Y creo que políticos somos todos igualmente, ¿no? O sea, solamente cuando alguno te dice, yo soy apolítico, no, serás apartidista, porque ya ser apolítico ya te genera que seas político. ¿Cómo ves, hablaste de la política nacional, cómo ves la provincia y puntualmente a Rosario? Bueno, chapó con el tema de seguridad, porque me tranquilizó a mí también. La gente se cree que yo tenía más trabajo, yo tenía más problemas, porque la gente por ahí te llamaba con un miedo terrible y tenías que asistirlo inmediatamente y ir a por poco tiempo hasta que se le vaya el miedo. Se le fue el miedo, otra vez vuelve porque la seguridad es muy, muy costosa. Chapó a esa parte. Estoy en desacuerdo total con el tema impositivo, con el tema de los ingresos brutos, pero también digo esto, ¿de dónde saca la guita que no le da la nación? Porque también ese es el otro problema. Digo, la nación también nos tiene que dar lo que generamos. Siempre en nuestra provincia, y especialmente en los gobiernos peronistas de Obey y de Omar Perotti, que también me disgustó mucho su gobernación, amigo muy querido, pero una cosa es la política y otra cosa es la amistad, ¿no? Pero ¿cómo hace una provincia que genera el 60% de las exportaciones para no recibir y tener las rutas? Yo esta noche, por ejemplo, ceno con el intendente.
Y lo más simpático que le voy a decir, vení conmigo en la moto y subí en la moto y sentí lo que se siente en una moto ¿Cómo te chiquita. queda la cintura? ¿Cómo te queda todo? Ahora, la ciudad de Rosario, la veo muy linda, muy bonita, estoy contento con los rosarinos. Estoy viendo que están de a poco, o sea, constantemente veo obras, lo cual me pone muy feliz porque también veo el tema y soy muy afecto al tema de que se le dé trabajo a la gente. Fui profesor de romano en una época y contaban que para que no darle dinero sin nada a los romanos los ponían a poner las piedras en la calle y después las sacaban y la volvían a poner y la sacaban para poder tener trabajo, ¿no? Entonces yo veo que la obra pública da trabajo a mucha gente y las rutas nuestras están muy jodidas. Y hablando Perdón, de y te termino. sí, La parte cultural también me encanta porque debo decirlo en eso. Culturalmente trabajo mucho con ellos, con la parte musical mía, con las bandas. Yo me jubilé ya como director de la banda, yo doné mi sueldo del 2002 hasta que me jubilé, ¿no? Pero siempre estuve cerca y esa parte la adoro porque he tenido unos compañeros de trabajo maravillosos, si bien, y voy a esto otro, como empresario, ¿no? 1.500 empleados tiene Cultura, me parecen demasiado, bastante más de lo necesario, sí. demasiado. Volviendo a, vos hablabas de la obra pública, de la inversión. ¿A Rosario lo ves como una ciudad de negocios? Es una ciudad de negocios, absolutamente. Tenemos el Rosgan, tenés la Bolsa de Comercio, tenés la Asociación Empresaria de Rosario, tenés FISFE, tenés entidades muy importantes. Pasa que también tengamos en cuenta algo, la vida cambia. Mi mamá, yo le decía, mamá, le digo, vos pensás en la época de la carreta, o como decía Balestra, Jomeini lleva el Corán bajo el brazo, pero viaja en Boeing, ¿no? Las cosas iban cambiando. Entonces, vos no podías ir en la época, hoy con una carreta. Lo escuchaba los otros días que decía que fue cuando fue el cambio de los que fabricaban carretas a la tecnología industrial, a armar los autos. Esta gente se quedó sin laburo, pero esta gente empezó a tener laburo. Entonces, veo que hay un cambio que mucha gente no se está dando cuenta y acá tenemos muchas pequeñas fábricas, pequeñas pymes que se van a tener que reinventar en hacer otras cosas porque también estamos viendo algo. Los rosarinos especialmente, y esto te lo digo Fede porque lo he vivido, somos muy creativos. No solo en la música, con la trova y todos los grandes músicos que hemos tenido, sino también con la justicia. Porque acá se inventaron los juicios laborales, acá se inventaron los juicios profesionales, acá se inventó la industria del juicio. A veces esta ciudad nos sorprende y yo creo que nos está sorprendiendo mucho. Creo que la tenemos que hacer más turística. Yo soy socio de un hotel bastante importante de la ciudad y la verdad que te digo, tuvimos pérdidas en pandemia y después con el tema de la inseguridad teníamos un 20% nada más y un hotel casi 5 estrellas y aspiro a que le demos pelota a la maravillosa cosa que tenemos que se llama Río Paraná, que es algo que no solo es para cantarle al río, sino para usarlo, porque es algo fabuloso y acá está usado a la cuarta parte, si bien del otro lado pertenece a la provincia de Entre Ríos y se hace un poquito más dificultoso, ¿no? Si tenés que atribuir un género o una canción puntualmente a Rosario, ¿cuál sería? Yo recuerdo de Rosario su aroma, café tostado, esa es mía. Escribí mucho para Rosario, o sea, hay una samba, recuerdo que nunca olvido Rosario de Santa Fe. Soy muy, muy rosarino, muy rosarino. Vos imaginate que yo saqué pasaje ida y vuelta para irme a tocar con Piazzolla. Bueno, lo hablábamos fuera de cámara, pero Piazzolla me había convocado para tocar con él en Italia. Sí, justo te iba a preguntar. Y bueno, justamente se muere mi viejo y me quedé acá. Y Piazzolla cuando me vio en Rosario se enojó mucho porque dice, pero yo lo esperaba, usted tendría que haber vuelto. Digo, no, digo, yo quiero mi ciudad. La belleza de la mujer rosarina. El café con los amigos y la comida rosarina no la cambio por nada, Fede. No se negocia. No se negocia, no. ¿Cuándo fue esa anécdota con Piazzolla?
87, febrero. ¿Estabas vos en? Verona haciendo una maestría en dirección de bandas en el Conservatorio de Alábaco de Verona, becado por el Rotary Club. Me gané una beca de 1 año para hacer esta maestría. Yo ya fui allá, llegué con el título de escribano. Estaba matriculado como escribano. Lo cual me pusieron un padrino fabuloso porque era un abogado administrativista, así que te imaginé que... Bueno, ese abogado me enseñó algo que no existía acá, lo traje hace 40 años atrás. Después nos dimos cuenta que Vélez Sarsfield lo tenía en el código, pero no lo usábamos. Me decía, ¿cuánto cobran una escritura? En ese momento éramos 300 escribanos. Le digo, el 7% digo, del valor. Si una asociación, ¿cuánto sale? Digo, el 20% más o menos del haber. Ya acá lo fregamos. Fregar es engañar. Acá lo fregamos a los abogados. Dice, acá nosotros, dice, cuando compramos propiedades lo hacemos dentro de una sociedad. Y así aprendí lo que era una sociedad inmobiliaria, que nosotros acá no teníamos. Después fue el fideicomiso, ¿no? Sí, sí. Pero fue algo fabuloso. Traje cosas de Italia que me sirvieron mucho para el después, ¿no? Porque nosotros se muere alguien directamente, la sociedad anónima, entonces directamente les pasás las acciones y se terminó, no pasa por el haber sucesorio. Miguel, ¿y cómo fue ese momento con Piazzolla? O sea, Mira, te lo cuento cómo fue. Yo estaba, había tocado ante el Papa, Juan Pablo II, San Juan Pablo II, y al día siguiente di un concierto en la Casa Argentina en Roma. Yo no sé cómo fue la cuestión, si allí una profesora me ve y le cuenta a Piazzolla, en los lugares donde yo toqué, salía el currículum y decía que yo había sido director artístico del Festival de Cosquín a los 26 años. Imagínate, director artístico de Cosquín, el Festival Mayor de Folclore de Latinoamérica, y que era director de bandas. Entonces me llama una profesora, donde yo vivía en una especie de Don Bosco de acá de Rosario, en San José, colegio universitario, donde te alquilaban para dormir allí. Me llaman por teléfono y dice, mira, el maestro Piazzolla dice, se enteró de usted que es director y que fue director artístico del festival y lo necesitaría para que le critique los conciertos. Entonces, dice, le paga todos los gastos, pero lo esperan en el concierto. Que te llame Piazzolla, te temblaron un poquito las piernas, ¿no? Sí y no, yo todavía no lo conocía el talentazo que era él. Sí lo venía viendo, pero no te olvides que en esa época yo era folclorista y era tanguero y Piazzolla era un adelantado, por lo cual todavía no era el Piazzolla que hoy entendió todo el mundo. Entonces no me dio tanto miedo, sino que fui como si fuese un trabajo más musical, ¿no? Después me encantó, o sea, verlo tocar allí. Entonces me dice, mira, necesito un crítico musical. Entonces se pone a tocar con una orquesta, él dirigiendo desde el bandoneón. Entonces cuando termina le digo, mire maestro, le digo, los contrabajos no están a tiempo. Dice, ¿qué quiere? Dice, que le pegue en el culo también. Pegarle en el culo al contrabajo significa cuando en el tango hace ten, 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 ten. Una palabra muy, muy de músicos, ¿no? Y después le hice otras 2 observaciones que me las retrucó como enojado. Digo, escuche, le digo, entonces ¿para qué me llamó? Bueno, se ve que tan mal no le caí, pues me invitó a tomar un café, nos fuimos a charlar y después me dice, escuche, ¿por qué no se viene la semana que viene y si usted dirige y yo toco? Y fue fabuloso, porque ahí sonaba lo que yo quería y lo que él quería también. Cuando te lo dijo, ¿sentiste que te hablaba en serio o que te...? No, porque después me agarró una ternura él que me termina diciendo, escuche, ¿por qué no se viene a tocar conmigo acá y trae a su grupo también? Yo tengo conciertos, dice, por toda Italia. Así que ahí nomás sacó un papel que lo guardo, todavía está en mi biblioteca jurídica, en un cuadro, donde me anota el teléfono de sus representantes artísticos. Decía Tom Guardincherry, Mauricio Dario, no se acordaba el apellido, era con Faloniere, y ahí me pone los... Entonces yo ya hablé con ellos, firmamos todo, el 28 de abril empezamos el primer concierto. Mis músicos salían el 22 de abril de acá, habían hecho miles de conciertos para juntar guita para pagarse el pasaje, después ya iban a cobrar bien, pero bueno, ese día se le ocurre morirse a mi papá. Yo llegué 4 días antes, llegué el día de Semana Santa, del alzamiento militar de Semana Santa, el sábado de Gloria. El domingo dice Alfonsín, la casa está en orden, felices Pascua.
Viene el miércoles siguiente, llego al hospital y mi papá había muerto. Y cambió toda mi vida. Entonces, como mamá necesitaba de nosotros, me quedé y rompí dejé el pasaje mucho tiempo abierto, ¿no? Y dije que no volvía. Cuando llegué acá, lo fui a ver a Piazzolla y se enojó mucho cuando me dice, usted como músico tendría que haber vuelto. Dice, es la vida nuestra de la música. Dice, acordate que él cuando se muere su papá escribe Nonino, Ujú. pero Adiós, él no Nonino, fue sí. al velorio de su papá. Bueno, son pensamientos distintos. ¿Escuchás algo actual? O sea, si tenés que elegir un artista de la actualidad, Yo escucho todo porque tengo un sucesor que es mi hijo Martín. Martín está en tercer año de composición. mm, Así que digamos que vivimos escuchando música de todo, de todo. Yo escucho mucho folclore, me encanta el folclore, me relaja mucho el folclore, pero soy secretario del Teatro del Círculo, normalmente estoy escuchando constantemente cosas totalmente distintas. Nosotros colaboramos con el teatro y tenemos que ir, aunque no tengamos ganas, un rato a ver cómo están las cosas, si no hay algún problema, porque es parte de eso. Entonces disfruto mucho y la música es una sola. Lo que no me gusta por ahí es la música muy chillona. No me gusta el tema de estos chicos que... O sea, yo soy de la época en que los Beatles vinieron a enseñarlos en inglés y ahora están estos chicos nuevos que vienen a hacernos olvidar el castellano, ¿viste? "Uy, me gusta la eso le gusta a mi hija Claudina. Tengo hijos con todas las edades. Mi hija más chiquita, Claudina, escucha eso. Mi hijo Martín, la semana pasada dio un concierto de jazz. Digo, ¿dónde aprendió este jazz? ¿Cómo hizo para tocar esto? Y la más grande se crió con Andrea Bocelli, Florencia, ya es bastante mayor ella que sus hermanos, con otra música. Así que con mis hijos tuve que ir aprendiendo, como con mi hermano, tuve que aprender a escuchar a Lito Nevia, que a mí no me gustaba. Y no me gustaba, y mi hermano lo ponía a las 7 de la mañana, porque íbamos a la escuela, entrábamos a las 8 y 10 en la Dante, ujú. y ponía a la mañana temprano a Lito o a Charlie, ya empezábamos con esa música. Así que realmente, si te tengo que decir la mía que más me gusta, es el tango y el folclore, los adoro, me encanta. Miguel, pasamos por la empresa, pasamos por la música, la política. Eh, Algunas reflexiones, sobre todo enfocándonos más en tu persona, más allá que siempre es un Miguel en distintas versiones. Fuiste joven sobresaliente de Argentina Sí. Y 30 del mundo. y 30 del mundo. Eh, Contanos esa Vos anécdota también fuiste joven sobresaliente. Tuve también de la dicha de entregar yo tu premio. y fue un honor realmente, fue un honor. Contanos ese día que estuviste en el programa de Bernardo Neusta, luego de haber sido joven sobresaliente. Bueno, fue muy simpático. Para quienes peinan canas, lo recordarán como el día de la silla vacía. O sea, si vos googleás y pones la silla vacía, aparece que Menem tenía que ir a dialogar con Angelos. Ujú. Eran los dos candidatos a presidente. Esto debe haber sido el 17 de noviembre y las elecciones creo que eran el 10 de diciembre. Tenían que ir a exponer cada uno, como ahora se están haciendo los debates, pero en esa época no existía la obligación No estaba la del obligación. debate. La cuestión es que empieza el programa. A mí me llamaron al programa el otro día que gané el premio, nos lo entregan en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Me lo entrega el vicepresidente de la Nación. Al otro día nos recibe Alfonsín y en el programa, ahí nos invita Neustadt al programa. Tuvimos 3 bloques. Por la importancia de los jóvenes sobresalientes, hacía 5 años que no se entregaba el premio, y porque era gobierno militar, no se entregó, pero en el 88, que fue el 5.º año ya de Alfonsín, lo gana el presidente de Yacyretá, el presidente de Canal 11, el presidente del Hospital Italiano, la única política que era Adelina D'Alessio Viola. Bueno, aunque los otros 4 en los cargos que tenían eran políticos, ¿no? Canal 11, Yacyretá, gente muy importante. Yo era
vos decías de Miguel Milano, si querés que te haga una referencia, decía mi representante artístico, Milano hace todo bien, pero nada muy bien. Y eso a veces es problemático, no sos número uno en nada. ¿Eso lo dijo tu representante? Sí, estaba muy bien. Bueno, y termino con lo del programa. Nos preguntan a quién íbamos a votar. Y todos dijeron Angelo. Adelina D'Alessio de Viola dice al ingeniero Alzogaray. Cuando me toca a mí, digo, yo voy a votar al más folclorista. ¿Cómo? Hágame de nuevo esa señal, digo, al más folclorista. Y ahí salta Grondona, no Neustadt. Dice, pero ¿cómo? Dice, solo el 3% de los jóvenes, de los universitarios son peronistas. Digo, bueno, digo, vengo de una familia humilde, digo, un abuelo que fue recolector de residuos en su momento, después terminó como el mayordomo de la municipalidad, mi otro abuelo era sastre, vinieron de Italia, uno analfabeto, el otro sí vino con el título de sastre, pero hubieron políticas que a mis abuelos les hicieron muy bien. O sea, mi abuelo analfabeto pudo comprar 2 casas, hacerse 2 casas y comprar dos taxis. Por supuesto que trabajaba en la mañana en la municipalidad, pues iba con el carro a vender pan que hacía mi nona. Uh-huh. Bueno, eso le expliqué a Grondona. Y otra de las cosas que hablamos en ese programa fue lo que hablamos antes del tema del iluminismo, porque yo volví a hacer esa crítica y él me dice, está bien, dice lo que usted dice, pero después se va a hacer un máster a Europa y vuelve Gardel. Digo, sí, hay que tener guita para hacer un máster y irse a Europa. Yo tuve la suerte por el Rotary, si no. Bueno, la cuestión es que 2 semanas después me vuelven a invitar al programa de Neustadt, yo no sabía qué pasaba. En ese momento el Canal América se había trasladado, tenían problemas gremiales y se habían trasladado a otro lugar, cerca de la cancha de Vélez. Y entré ahí, empieza el programa, me sientan frente a Angelos, no entendía el por qué, y muestran la silla vacía, dice, y empieza... Como si fuese candidato a presidente. No se presentó el candidato Carlos Menem, así que, bueno, empezamos el programa así, bueno, el doctor Milano fue uno de los jóvenes sobresalientes, el único que iba a votarlo al justicialismo. Dice, doctor Milano, explíquele al doctor Angelos por qué no lo va a votar. Bueno, ¿te imaginas que me hizo percha? Pues, vos no sabés qué decirle. Le dije todo lo que pensaba de la doctrina justicialista, que después me hizo todo lo contrario. Todo lo contrario. O sea que llegué a Rosario y me echaron de 3 laburos. Fue algo jodido, pero aparte, bueno. Lo miraba toda Argentina ese programa. Bueno, te cuento esta. Termina el programa y un pelado me dice, ¿usted no querría ser el gerente de Mediterránea en Rosario? Domingo Cavallo, con Guillermo Francos. Cavallo y Franco ofreciéndome trabajo en Rosario de gerente de Mediterráneo. Digo, yo vendo empresas de seguridad, no voy a salir a vender también Mediterráneo. Dice, bueno, le agradezco, dice, pero quiero que tenga una charla con el doctor Checoni, que era un contador que estaba a cargo acá de la Fundación Mediterránea, ¿no? Pero de ahí en más me hice muy amigo del Mingo, y que el Mingo fue joven sobresaliente también. Sabía, sí. y de Guillermo Franco, con los cuales me sigo escribiendo con ellos. Va la pausa y me llama Neustadt, me dice, venga doctor, y me abraza y me lleva abrazado, bajamos una escalerita, entramos en un sucucho chiquitito, se estaba pintando Carlos Saúl I de Anillaco. Había llegado. Ya estaba. Doctor Menem, el doctor Milano es el único de los jóvenes sobresalientes que lo va a votar a usted. Dice, entonces no es sobresaliente, es súper sobresaliente. Bueno, y nunca aproveché ese momento. Si bien estuve después 2 veces con él, me invitó al brindis final de cuando él ya dejaba la presidencia. Nunca pedí nada a la política, jamás. Eso me da una tranquilidad total que me permitió estar resguardado, estar cerca de la política, pero también me permitió no tener que deberle nada a nadie porque no pido cosas si no es para otro. Esa constancia y esa perseverancia y ese deber, ese deber ser en toda tu trayectoria, hace que debes tener seguramente un momento en el cual te apagás, ¿no? Porque seguramente lo necesitas. Bueno,
Este programa se llama Modo Avión. ¿Cuál es el modo avión de Milano? Y estoy muy enganchado, lamentablemente, con el tema del celular, con el tema de los grupos que tengo en el celular, y me gusta participar en todo, y eso, si bien te baja por un lado el cable a tierra, por el otro lado, y después tengo muchas cosas para hacer. Vos sabés que uno de los problemas existenciales, aunque no lo crea, es que tengo tantas cosas para poder hacer que me pone mal no poder hacerlas. O sea, tengo para ir a un club, tengo mi barquito, tengo una casa hermosa, tengo para ensayar y tocar mis pianos, tengo 2 pianos de cola en casa, 3 pianos eléctricos, que yo por ahí mi cable a tierra sea ese, salir a tocar a todos lados. Casi toda la semana me llama alguien para tocar en algún lado, y yo no les cobro, pero les pido que hagan una donación a cualquier entidad que sea. Por ejemplo, ahora el lunes toco en una reunión de las mujeres hebreas, y bueno, el dinero que saquen con eso, y me decían, dice, con tu presencia duplicamos la cantidad de chicas que van a venir, chicas mayores que yo, por supuesto, ¿no? Pero creo que también ese es mi cable a tierra, hacer música con mi hijo es fabuloso, a dúo, o acompañarla a mi hija que estudia, la más chiquita estudia para ser periodista, comunicación social, acompañarla, ver su trabajo, criticar su trabajo de su futura trabajo de periodista. Mi hija Florencia, que también te admira, Sí, y ve tu estuvimos hablando programa, ayer. Florcita, adoro poder ver las cosas que hace. Yo la volé de la empresa, ella dice que se fue sola, pero no, la volé yo para que no le pase lo que me pasó a mí. De tener que terminar, en vez de tener el aplauso que era lo que quería, le está de yendo vender muy el bien. miedo. Y le está yendo, duplicó su sueldo, viaja, lo cual... Bueno, te voy a contar una de Florencia. Florencia fue un problema grave familiar. La primera discusión con mi hermano, tuve 2 discusiones en la vida con mi hermano. Una por Florencia y la otra por mi mamá. En una tuve razón yo, en la otra tuvo razón mi hermano. Florencia me dice, papá, yo los viernes no quiero ir a trabajar. Digo, ¿cómo no va a venir a trabajar? Y mi hermano, la hija del dueño no va a venir a trabajar, ¿qué ejemplo vamos a dar? No, pero yo voy a trabajar desde mi computadora. Yo voy a estar 100% las 8 horas que tengo que estar. Ustedes avísenme, llámenme, estoy. Viene la pandemia. Y al otro día, gracias a que Florencia hizo su home office, al otro día toda la empresa completa estaba en home office porque ella ya lo había probado, ya sabía cómo era y ya lo aplicó. Fue fabuloso. Y la otra discusión con mi hermano, mamá ya con 94 años, tuvimos que decidir llevarla a un geriátrico que yo no quería, me oponía totalmente, y bueno, discutimos, pero después también tenía razón, porque la verdad que pasó su último momento mucho mejor que estando en su casa, aunque sea acompañada, pero bueno. Son las únicas 2 discusiones, imagínate, que tuvimos con mi hermano en casi 40 años que trabajamos juntos, ¿no? Eso también lo forjaron nuestros padres, que siempre quisieron eso de tener este acercamiento. Y ahora también, bueno, que yo con mi hermano también logramos volver un poquito a lo de papá. Tenemos algunos caballitos que nos gusta andar a caballo también. Eso también lo tenemos como... Pero te repito, tengo que elegir qué cable a tierra tirar, porque tengo la dicha de poder... No te desconectas nunca, entonces. O pocas veces. Esa sería la palabra exacta. Creo que no me desconecto nunca. Miguel, ¿algún amuleto o cábala que tengas en esto? 25.000 tengo, de todo constantemente. O sea, todas las mañanas me levanto, le doy un beso a la Virgencita, me bendigo a toda mi familia, a mis perritos, tengo 3 perros, a mis hijos, a mi sobrina. Cuando llego a la empresa, bendigo la empresa también. Soy muy creyente. Ahora justamente acabo de escribir una marcha. No la escribí, la marcha la había escrito cuando fui a la facultad en Italia. Era obligación escribir marchas.
a un futuro santo, que es el coronel argentino del Valle, Larrabure, un coronel que estuvo 372 días en una cárcel del pueblo a tan solo 800 metros de mi casa. Yo vivía en Crespo al 2100 y él estaba en Crespo al 3000 más o menos, en una cárcel del pueblo. Y bueno, le escribió a su familia diciéndole que perdonaran a las personas de lo que estaban haciendo, que no sabían, que él oraba constantemente por todo. Bueno, hoy es candidato a santo, o sea, ya es siervo de Dios, próximamente va a ser beato y si Dios quiere después será santo. Entonces le escribí la marcha al coronel Larrabure, que es una marcha patriótica argentina, está en el registro de marchas militares, y bueno, ahora se empieza a hacer en todas las iglesias, se empieza a transmitir un poco para que el santo sea santo, ¿no? De Valdivieso a esta parte, ¿cuántos santos argentinos? Y está Valdivieso Sáez, está Mamantula, está el cura Brochero, está nada más, claro. hasta ahí. Y ahora quedan dos. Enrique Yo, primero empresario para ser santo. Enrique Yo fue el que creó la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, fue uno de los creadores de Pinamar, el Banco Yo, y el coronel argentino del Valle Larrabure, que a diferencia del primero, que ya hizo el primer milagro, Larrabure no va a necesitar el primer milagro porque es mártir, entonces pasa directamente. Bueno, y otra de las cosas que hago, toco todos los domingos en misa en la iglesia de las 4 plazas, o de las 3 plazas de Alberdi. Ajá. En la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, también eso me encanta. Y después otros amuletos que tengo, bueno, cuando llego a la altura de, yo vivo en Alberdi, cuando llego a la altura del Ludueña, siempre invoco y rezo un ratito. Y después tengo todo lo contrario, los otros amuletos totalmente distintos, ¿no? El de llevar cosas encima, llevo 2 santos, que es San Carlitos Acutis y Pío de Pietrelcina, lo tengo en la billetera, todo destruido, pero los llevo. Y después, por supuesto, como todo folclorista, ¿no? Tenemos el Sansón, San la Muerte, todos esos, la Pachamama, o sea, todas esas cositas también que uno lleva como amuleto. Y después visité el mundo y en cada lugar del mundo hay amuletos. Los japoneses, todos tienen amuletos, todos compran esas cosas, que en definitiva están en casas colgadas, dicen que traen suerte y bueno, bienvenida. Vivo en una casa que es una casa muy particular, porque era del pastor anglicano de los ferrocarriles. Va a cumplir 100 años en 3 años la casa, y vivieron los abuelos de Valeria Massa. Pero una casa con mucha paz, donde tiene hasta una cúpula, donde en esa cúpula tenía 3 ventanas nada más. Él se ve que rezaba allí. Le cambié las 3 ventanas por 8 vitrós y un vitró central en el medio, y uno de los vitrós puse a las 3 instituciones que me ayudaron en la vida: la Cámara Junior, el Rotary y el Club de Leones. Cada uno me dio, el Club de Leones como un santuario propio. Como un santuario propio, donde tengo los escudos que representa uno a mi papá, el de la ciudad de Verona, donde viví en Italia, el de la provincia de Verona, con los colores azul y amarillo del glorioso Rosario Central. Mi mujer es de Boca, así que no hay problema. Sirvió para los dos. Tiene una flor de lis, por Florcita, por María Florencia. Y tengo otra del escudo de la ciudad de Milán, una de la justicia también, esta la justicia con los ojos vendados, y la casa te da mucha paz. Y bueno, cuando estoy muy contento, cuando estoy muy triste, me siento en el piano de cola. Mi papá me regaló un piano de cola que tiene 142 años. Y ahora Martín, que se dedicó a la música, dije, bueno, le regalo uno nuevo, así que tenemos los 2 pianos de cola opuestos y podemos tocar. Y a veces con la luz apagada me pongo a tocar zambas o a tocar música romántica. Me encanta la música romántica también. Sí, esa música cuando, no en tu época, porque son muy jóvenes, ya no bailaban los lentos, pero nosotros que bailábamos lento, hay música, me encanta. ¿Qué tocas? Muy romántico. Y toco los Beatles, toco cosas de Lito, de Fito, también Gianfranco Pagliaro me encanta, cosas ya antiguas, ¿no? O Edith Piaf. Hago esa música lenta, ¿no? Y si no, la samba es una música muy romántica, muy
te acongoja y te conmueve. Entonces me pongo a tocar zambas, una cosa que te transporta. Bueno, ese entonces es tu modo avión. Tal vez ese es el modo Ahí avión. es donde no agarras el celular, seguro. En absoluto. Tal vez lo agarro a veces para buscar las letras, porque te sirve, o para tocar junto con músicos que no pensaba que hubiese tocado con ellos. Entonces te pones a tocar con ellos. A veces me pongo a tocar con Antonito Tarragó-Ross, tiene un chamamé fabuloso que se llama El alma del albañil. ¿Conoces la aplicación Moisés? No. Bueno, Moisés es una aplicación que te arma, vos le pones cualquier tema, te lo desarma, te pone en pistas. Vos, por ejemplo, querés tocar el piano, entonces te pone la voz original por un lado, la batería por el otro, y lo manejas vos. Lo amplificás y tocás con la banda. Es buena esa. Moisés se llama. Moisés, te agradezco. Y otra de las cosas que tengo también, que no te conté, pero que lo empecé en Italia, tengo un árbol genealógico con 5.300 personas. Empecé cuando me fui a vivir allá porque el papá de una compañera mía, hoy abogada, novia de nieto de uno de los más famosos abogados que tuvimos en Rosario, Sebastián Soler, el nieto de Sebastián Soler. El papá de esta chica, que era fabricante de una de las heladeras más importantes que todavía están acá en Rosario, me dice: vos sos milano, te apellido, vos sos judío. Él era italiano. Le digo: ¿por qué? Dice: porque los que se llaman con apellidos de ciudad, dice, son judíos escondidos. A mí no me molestó en nada, porque tuve 10 años casado con una paisana, pero me llamó la atención. Me bajo en Roma, donde fui a ver a Santa Cecilia, que es la patrona de los músicos, está enterrada en el Trastevere, y a 4 cuadras donde nació mi abuela. Cruzo el Tevere y estaba la sinagoga. Cuando vino en la sinagoga, una placa inmensa así: Hugo Milano, Héctor Milano. Digo: a la pucha. Entonces, lo primero que hicimos con mi papá quería conocer el lugar donde había nacido su padre, que era en Piemonte, y dice, cuando llegaron mis padres, que yo tocaba para el Papa y aprovechamos para conocer todos los parientes que tenemos allá. Bueno, llegamos al pueblo de él y dice: puedo morir contento, dice, conocí el lugar de mi papá. Cuando llegamos allí, el intendente me dio todas las partidas en fotocopias inmensas, que todavía las conservo. Te aviso, en pandemia fui a dar un concierto a ese mismo pueblo y me vino a ver ese intendente que conocí. Le digo: por culpa suya, le digo, me dediqué y tengo de todas mis familias, llegué hasta 11 generaciones para arriba. Y ¿Cuántos parientes me dijiste? 5.250 más o menos, sí. Sí, 5.300. Tengo 11 generaciones y en una tengo hasta la 36, antes de Colón. Los mormones tienen así como me diste Moisés, te doy se llama Family Search. Ajá. Entonces vos vas a poner Cutruneo y va a ver la cantidad de Cutruneo que están de cualquier lugar del mundo. Incluso muchos en Estados Unidos, porque los mormones dicen que aunque mueran, gente que no fue bautizada, ellos lo bautizan para que puedan estar con el Señor. Entonces, así nació este árbol genealógico más grande del mundo, donde estamos todos. Entonces, claro, no solo te da el nacimiento de tu abuela, sino que te lleva al acta de nacimiento. O sea, actas que yo me traje de Sicilia, hoy las puedo ver ya directamente en internet, como antes, viste, tengo todos los discos guardados, pero hoy vos directamente lo buscás en el Spotify y ya lo tenés. Bueno, eso fue fabuloso y me encanta tener cada vez más grande ese árbol genealógico, pero después me he encontrado en Estados Unidos, vino un primo tercero mío que yo no conocía, nos conocimos por Family Search, porque ellos mismos te van encontrando. Fuimos con mi hijo a Boston, que él quería estudiar música en Boston, y se vino de Connecticut a conocerme. Me dice: y tenemos una prima en Miami. Llego a Miami y viene mi prima a conocerme a mí. Y lo más simpático, este año se llama Rosh Hashanah, el encuentro, y ese día te dan de todos los que son parientes, y me mandaron 26 que son parientes míos, y aparece un chico que laburó conmigo, que era gerente de personal del diario La Capital, y yo tenía la seguridad en una empresa donde estaba él, por lo cual tenía seguridad. Entonces me dice: Miguel, somos primos. Le digo: no te puedo.
Porque le pongo, hola, digo, soy Miguel Milano de Rosario, digo, veo, el tipo había puesto 3 letras, porque siempre Sí. ocultó su nombre, siempre, en el celular también. Este, le digo, soy Miguel, dice, Miguel, soy Gerardo. Le digo, no, no te puedo creer. Dice, sí, bueno, hoy está en este momento en el pueblo de mi abuela, donde otro primo mío es el intendente. Miguel, me quedaría hablando toda la tarde con vos, El pero tiempo pasa. te quiero preguntar la última, ya que hablas del árbol genealógico y hablas de todos los parientes. ¿Cómo te gustaría que se recuerde a Miguel Milano dentro de 20, 25 años? Me gustaría que me recuerden como alguien que se dedicó mucho a los demás, no solo con la seguridad. El tema de las bandas, yo las bandas que armé las armé en los Fonavis. Saqué esos chicos que seguramente en algún momento podían caer en la droga, en los vicios, en el aburrimiento. Les puse algo que les sirvió para su vida y hoy el director de la banda de policía, un alumno mío, un teniente coronel, dirige la banda sinfónica del ejército, son mis orgullos. Creo que me gustaría que me recuerden como que fui una buena persona. Me gustaría que no me tiren las cosas que he guardado para las siguientes. Porque esa es la cuestión. ¿Qué van a hacer con los 9 clarinetes que tengo? ¿Qué van a hacer con los 2 pianos de cola? ¿Qué van, a veces se hace difícil, porque me pasó, de ser recipiendario de cosas que me regalaban porque los maestros eran amigos míos, se morían y después me regalaban todo a mí. Ujú. Y ahí tengo todo guardado. Decir que tengo la empresa de guarda de documentos donde puedo llevar. Entonces, eh, me gustaría ser recordado como una buena persona, ser recordado. Este, como que el paso no fue sin querer y que bueno, eh, también que a lo mejor dejé una descendencia de gente en las cosas buenas iguales a mí y que en las cosas malas no la copien. Gracias, Miguel. Ha sido un placer. A vos, un gustazo. Hasta aquí llegamos en este capítulo de Modo Avión. Nos vemos la próxima.